Bueno, como podemos ver acá el programa de ingreso, la unidad uno sí era un poquito más corta que la unidad 2. Acá podemos ver que la unidad 2 es un poquito larga también. Prácticamente tiene 9 puntos importantes. El abecedario, como suele mencionar, parece muy básico, muy sencillo, pero eh, es como el primer punto. El segundo punto es el acento prosódico y el acento gráfico. El acento prosódico es la forma, por así decirlo, de mayor eh, volumen de en en una sílaba, ¿verdad? Entonces, Ajá. ¿cómo se forman las sílabas? Con la unión de letras. Las letras forman grafemas, que son sílabas. La tilde vamos a ver también para ver cuándo se pone y cuándo no se pone. Por eso tenemos acá lo que sería los hiatos y los diptongos. Esto sí sale, pero muy poco. Eh, Hiatos y diptongos. Por ejemplo, pregunta en, en qué alternativa son todos hiatos, por ejemplo. El 2.3, la acentuación gráfica de las palabras monosílabas. Este, por ejemplo, monosílabas de mono viene uno, entonces una sílaba, por Mono es ejemplo, una sílaba. tú, él, Sí. nosotros, o sea, tú, él. Todo lo que es artículo, ¿verdad? Tipo, la palabra tú, por ejemplo, Tú de sin pronombre lleva tilde y tú de artículo es posesivo, ¿cómo se llama? demostrativo. Adjetivo posesivo no lleva tilde. Sí, tipo, mi, eso es posesivo y demostrativo es Sí, él, tú, etcétera, ¿verdad? sí. Bueno, eso vamos a estar leyendo también, ¿verdad? La tilde diacrítica en palabras monosílabas, la acentuación en las palabras compuestas. Palabras compuestas serían palabras derivadas de otras palabras. Ajá. Eh, y también cuando ponemos, por ejemplo, la palabra mente, fácilmente, por ejemplo. Eso vamos a ir viendo. Signo de puntuación, esto es todo lo que utilizamos en lo que sería la parte de ortografía. Que es saber, por así decirlo, las funciones. Esto es información en general. Las letras, las mayúsculas y las minúsculas también. Esto sí es, por ejemplo, algo importante. Esto estuvo saliendo en los exámenes virtuales y en los últimos exámenes sobre la diferenciación entre siglas, acrónimos. Entonces, a tener en cuenta eso también. La escritura de secuencias que pueden escribirse en una o más palabras. Entonces acá tenemos el prefijo y el sufijo. Vamos a ver de que cada palabra tiene, por así decirlo, una base primigenia. Eh, por ejemplo, al decir eh, marinero, empieza con mar, justamente por el mar, marinero, ¿verdad? Entonces, nero sería el sufijo. Y si queremos, por ejemplo, decir submarino, entonces la palabra sud viene antes de submar. Entonces es prefijo que viene antes. Vamos a ver extranjerismos, latinismos y expresiones numéricas. Estos extranjerismos son palabras que nosotros adoptamos acá en el país como algo común, famoso, que vamos a hacer después del after, ¿verdad? Eh, o Ajá. por ejemplo, hay palabras que se fueron ya normalizando. Generalmente acá en Paraguay al menos el inglés es el que predomina, ¿verdad? Sí. Ahora sí vamos a dar un poquito más amplio lo que estuvimos mencionando. El nivel fonológico, ortográfico de la lengua, cómo se componen los niveles fonológicos, fonema, que es la unidad mínima que puede ser pronunciada, ¿verdad?
Ahora, un fonema puede ser inclusive una vocal, A, E, I, O, U, ¿verdad? Entonces, puede ser como una palabra o la unión de dos palabras. Sería el sonido. El sonido como tal es la emisión física real de la palabra. Alófonos son variantes de un mismo fonema. Entonces el fonema, acá por ejemplo, boca y cao. El alófono es el K, la K, la CA. Entonces puede ir variando, eso más es lo que explica un poco en esta parte, ¿verdad? Y la sílaba en sí es un conjunto de fonemas, que se llama un conjunto de letras, eh, tengan o no tengan sonido propio, porque están las consonantes que necesitan justamente las vocales, ¿verdad? Sí. Las consonantes que son prácticamente los que no son A, E, I, O, U, ¿verdad? Luego tenemos el nivel ortográfico, lo que sería el alfabeto, eh, que prácticamente la letra que son las representaciones de los fonemas o letras. Esos serían tipo los símbolos gráficos, lo que nosotros marcábamos, dibujamos, ¿verdad? Ortografía fonética prácticamente estudia cómo uno escribe lo que pronuncia, la relación entre fonema y el grafema, o sea, cómo suena y cómo se escribe, prácticamente, y sus combinaciones. Luego ya es un poco el aspecto teórico que sería una interconexión entre todo lo que vimos, que tienen reglas, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, acá tenemos el abecedario, el sistema vocálico, el sistema consonántico y el uso de las letras y grafemas. El abecedario entonces está conformado de 27 letras, 5 vocales y 22 consonantes. Eso a modo de información general. El acento prosódico y el acento gráfico vamos a estar hablando ahora, o tilde. Vamos a ver lo que sería hiatos, diptongos, triptongos. Entonces tenemos por un lado que son las vocales que manejamos, que son la A, la E, la I, la U, la O, la U, ¿verdad? Puedes activar normalmente tu micrófono. Bueno, porque mis perritos se mueven. Buenísimo. Entonces acá tenemos, y voy a pintar inclusive. ¿Se me escucha bien? Hasta el momento. Sí, se te escucha bien, profe. Te voy a decir, no te preocupes. Dale, dale. Entonces tenemos las vocales, 5, de las cuales 2, que son la I y la U, son cerradas o débiles. Y A, E y O serían abiertas o fuertes. Esto yo generalmente pronuncio O o EA. Tipo, me es un poco más sencillo de recordar esa forma, por ejemplo. Entonces, para tener en cuenta. Ahora vamos a ver lo que serían los diptongos. El diptongo es una combinación de dos vocales. Una de las, dos de las 5, ¿verdad? Una abierta o fuerte, ¿verdad? Que puede ser la A, la E, la O. Y una cerrada o débil. No acentuada, esto es muy importante. Entonces, esto sería no acentuada, la débil. Y otra cosa muy importante es o dos cerradas diferentes que se pronuncian en una sola emisión de voz. Entonces, siempre y cuando haya dos vocales débiles consecutivas,
sería entonces diptongo. Entonces es la combinación, ¿verdad? Que se pronuncian en una sola emisión de voz, o sea, tienen que estar juntas, prácticamente, en una sola emisión de voz. Esto es muy importante. Entonces podemos decir que en el diptongo no hay separación de vocales. Eso es lo importante. Existe diptongo en los siguientes casos y los diferentes casos son 14. Esto es muy importante también a manejar. Entonces en el diptongo no hay separación. Eso es lo primordial y siempre tiene que ir una fuerte y una débil o dos débiles juntas, ¿verdad? Y no tiene que tener acento gráfico. Entonces ahí tenemos cuando hay concurrencia de una vocal fuerte A, E, I, O, ¿verdad? O, vale la redundancia, y una vocal débil I o U, en la que la vocal débil no es tónica, o sea, no está acentuada. O sea, tiene que ser una fuerte y una débil no acentuada. Entonces de ahí son diptongos todos o todas, ¿verdad? Estas combinaciones. Hay, acá hay también, por ejemplo, desaire. Entonces ahí, como nos solían, ¿verdad?, enseñar a silabear, ¿verdad? Generalmente hacemos palmadas en las manos y podemos decir de, sai, re. Entonces está separado en tres sílabas. Entonces cuando va junta la A con la I es diptongo. Siempre que se vayan juntas, no separadas. A, mais, bon, sai, Hawái. Después tenemos esta combinación que es con la A, que es fuerte con una D, que es la U, pauta. Entonces vemos acá caución, aula, aplauso. Entonces más que nada tenemos que fijarnos en la regla nomás también. Entonces una fuerte y una débil, no acentuada. Entonces prácticamente tienen que ir juntas. Aplauso. La palabra formada por la E y por la I también. Como pueden ver acá, una vocal fuerte y una débil. Sin acentuar, ¿verdad?, gráficamente la débil. Entonces ahí tenemos peine, reina, rey. Después tenemos este caso que es la E con la U, reuma. El caso que es la O con la I. Como podemos ver, el fuerte es la O y la débil es la I. Boina, heroico, oigo. Siempre juntas. La O con la U, estadounidense. Y Profe, ya, sí, una consultante que continúes. sí, Viste que al principio del 141 dice cuando hay concurrencia una vocal fuerte y una débil, o sí, viceversa, y en la que la vocal débil no es tónica. sí, Cuando atónica se refiere a que no está tildada. sí, exactamente, no está tildada, Porque la no es tilde va a tónica. convertir va a separar en sílaba, ¿verdad? Sí, y ahí ya, General, va a ser exactamente. un hiato. Entonces ahí sí ya al separar ya sería hiato. Sí, ok. Muy bien. Quería saber si entendí bien. Sí, Dale. después tenemos acá la B, que se combinen dos vocales débiles distintas. Entonces también acá sin acento o sin eh, vocal tónica, ¿verdad? Las dos tienen que estar en forma normal. Uy, jesuita, druido. Entonces siempre tenemos que ver si es que le ponen o no le ponen tilde. Si no le ponen tilde y están dos vocales débiles, sigue siendo diptongo, ¿verdad? Buitre, muy, cacuy, diurético, viudo.
diurno, todo esto sería entonces diptongo. La combinación uy se considera siempre diptongo, lo dice, a los efectos de la escritura. Importante. Esto pueden tener así igual forma en cualquier lado para ir mirando cada vez que eh, queramos ver, ¿verdad? La H intermedia entre dos vocales no impide que estas formen diptongo. Ahumado, acá tenemos vocal fuerte y una débil, sin acentuar, ¿verdad? Ahumado, ahijado, desahuciado, cohibir, prohibido. Entonces tenemos la fuerte y con la débil juntos. La I final como sonido vocálico puede tomar el lugar de la I, también la Y. Puede tomar vocal de la I, latina, formando diptongos como ay, ei, oi y ui, garay, virrey, convoy, muy, etc. Esto sí era ya la parte de práctica, ¿verdad? Sería para que puedan ir haciendo ustedes por su cuenta. Eh, Esto siempre será bueno porque una vez que se empiecen a familiarizar con las palabras, les va a ser muy fácil, ¿verdad? Después interpretar, o sea, eh, reconocerle a las letras, ¿verdad? A las palabras. Entonces van a buscar 14 palabras que contengan diptongos, ¿verdad? Usando las 14 formas posibles en castellano. Entonces prácticamente sería uno por caso. Entonces arriba estaban los casos. Esto sería palabra, práctica, tarea para la casa, ¿verdad? A modo de practicar. Entonces pueden inclusive hacer esto por internet, ¿verdad? Pueden buscar las palabras más usadas en el español o castellano eh, con estos casos, ¿verdad? Porque, como les dije, no es que sale mucho, pero por lo menos sale un ejercicio sobre esto, ¿verdad? Y en lengua castellana al menos 2 puntos es muchísimo, así es que hay que tratar de tener todos los puntos posibles, ¿verdad? Estos son cosas, como yo les llamo, ejercicios sueltos, ejercicios que salen poco, pero están también para ayudar a hacer eh, puntos, ¿verdad? Es como que lo más objetivo, más directo. Profe, después podemos controlar eso, si hicimos bien o no. Sí. Sí, bueno. Después tenemos acá el 2, subraye las palabras que no contienen el diptongo. Esto vamos a... Inclusive con el conocimiento que ya tenemos, ya podemos hacer. Todo donde tenga acento vamos a marcar como que no es diptongo. A ver, donde por ejemplo sea cafeína, por ejemplo. No es diptongo porque tiene acento ya ahí gráfico. Así de un vistazo. Día, por ejemplo, también no va a ser. Ahí alguien quiere entrar. Voy a permitirle. Bienvenida, Carol. Estamos viendo esta parte de la unidad 2. eh, Sobre los diptongos. ¿Me escuchas bien? Hola, ¿Qué ¿sí tal? me escuchamos bien? Genial. Entonces, esta clase, por ejemplo, voy a subir también. En todo caso, van a haber también más clases. Pero para hacerte un resumen, tenemos las vocales, ¿verdad? Que son A, E, I, O, U. Son 5. 2 débiles, o también se le dice cerradas, que son la I y la U. UI, ¿verdad? Y las abiertas o fuertes, que son A, E y O. Yo generalmente le digo OEA nomás porque asocio con la OEA, que son fuertes.
Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Manejar cuáles son débiles y fuertes. Para diferenciar entre un diptongo y un hiato. Entonces el diptongo es la combinación de dos vocales, una abierta o fuerte que es OEA, una O, una EO, una A, con una cerrada o débil, que sería I y la U. No acentuada, esto es clave. En el diptongo no hay acentos, ni en lo que sería la vocal fuerte, porque es luego fuerte de por sí, ni mucho menos en la vocal débil. ¿Por qué? Porque se deben de pronunciar en una sola emisión de voz. O sea, tienen que estar acompañados. Ahora vamos a entender en qué quiere decir acompañadas. Porque dice que hay 14 casos de diptongo. Entonces acá podemos ver cuando hay concurrencia de una vocal fuerte, por ejemplo, hasta en uno de los primeros casos, y una vocal débil, en la que la vocal débil no es tónica, o sea, no está acentuada gráficamente, y por no estar acentuada gráficamente también prácticamente la fuerte le solapa. Entonces de ahí que son diptongos las siguientes combinaciones. Ahí por ejemplo tenemos esta combinación de ay, y acá por ejemplo tenemos la palabra desaire. Como nosotros nos enseñaron a silabear con palmadas, ¿verdad?, de las manos, no sé si solamente a mí me enseñaron así cuando era chico, ¿verdad? Decimos por ejemplo de, sai, re. Entonces acá tenemos la A con la I. Tenemos acá la I que es débil y la A que es fuerte. Están juntas, no se pueden separar. Entonces cuando nosotros vamos a silabear vamos a poner de rayita, sai, juntos, rayita, re. De, sai, re. Tiene entonces 3 sílabas. A eso hace referencia el diptongo. De que tanto una vocal fuerte como una débil tienen que estar juntas. Cuando pronunciamos, ¿verdad? Acá ponemos bonsai. Acá podemos ver que está graficada la fuerte pero nunca la débil. Entonces esa sería la principal característica del diptongo. La débil nunca tiene acento. Acá podemos ver, como mencionamos, los 14 casos que serían hay, ya sea hay con i latina o hay con y, que prácticamente es lo mismo por la pronunciación, ¿verdad? Au, de pauta, caución, aula, aplauso. Entonces, siempre y cuando esté una fuerte, que es por ejemplo la A, con una débil, que es la U, sin acentuar, es diptongo. ¿Por qué? Porque la vocal fuerte le va a solapar a la vocal débil. El caso la EI también con boe, acá peine, reina, runei, rey, ¿verdad? Ahora viendo los otros casos son eu, reuma, eutanasia, hoy, de boina, heroico, oigo. Entonces siempre nos vamos a fijar en lo que sería su acento normal. Ahora si tiene un acento diacrítico ya estaría mal, ¿verdad? No es un diptongo de esa forma. Tenemos acá el caso ou, uso ia, copia, caso ie, piedra, viento, caso io, piojo, ingenuo, caso ua, suave. Entonces acá tenemos la U que es débil y la A que es fuerte. Ue, huevo, huevo. El caso hubo también.
Y como acá podemos apreciar también hay un caso B sobre este tema, ¿verdad? Que se combinen dos vocales débiles distintas, ¿verdad? Distintas, obviamente que va a ser UI nomás luego, ¿verdad? Y la IU, porque son dos. UI y la IU. Jesuita, ruido, cuidado, incluido, buitre. Diurético, viudo. Como podemos ver es la I latina con su acento normal, ¿verdad? La combinación UI se considera siempre diptongo a las reglas de la escritura. La H intermedia entre dos vocales no impide que éstas formen diptongo. Entonces la H intermedia no impide que haya un diptongo, ¿verdad? Au, ma, do. Entonces la A va con la HU. Ahijado, desahuciado, cohibir, prohibido. La I final como sonido vocálico puede tomar el lugar de la I. O sea, la I griega puede tomar entonces el lugar de la I latina, formando los diptongos ai, ei, oi, ui. Ejemplos: garay, virrey, convoy, muy. Como habíamos mencionado, esta parte ya sería también tarea para la casa. Esto más que nada les va a servir a ustedes, ¿verdad? Para que puedan ir familiarizándose en el ejercicio 1. Profe, Sí, ahí arriba dice que la combinación UI o IU, ¿verdad? sí, Que pone los ejemplos, siempre va a formar diptongo. sí. Y la palabra triunfo, entonces es diptongo. Viste ahí en el segundo, en práctica, el segundo, dice subraya las palabras que no contienen diptongo. Sí, ¿Y triunfo acaso no se separa? Triunfo. triunfo. Toda una sílaba es triunfo. Sí, porque no está pues, no está tildado. Diurno también entonces forma diptongo. ¿Dónde está eso? En la segunda ¿Columna? eh, Ah, columna. diurno. Ah, ok. Porque yo Entonces, creía que se separaba, pero ahí está. sí, o sea, sí, una vez que no tienen acento, pues están en en la misma jerarquía en cuanto a sonido, tipo son iguales. Diur, no. Ah, ok. Ahora, debería de tener acento, por ejemplo, a ver, ¿cuál puede ser uno? Acá, baúl, por ejemplo. Muy bien. Baúl, pero una es vocal fuerte y otra es débil. Sí, y la débil está Sí, tildada, entonces ahí ya cambia totalmente el panorama. sí. Entonces acá en subrayar las que no contienen diptongo, con este conocimiento que ya tenemos acá, ya Sí. podemos hacer esto también. Mirando los acentos. Entonces lo que no son diptongos son los que tienen acento, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí. Sí, partiendo desde esa base. Ahora entendí esta parte. Julio. Entonces acá no tiene acento, o sea, está normal con la fuerte normal. Y justamente ahora vamos a darle más solidez, ¿verdad? Porque vamos a ver también qué son los hiatos, que prácticamente sería lo contrario. Si en el diptongo había unión, en el hiato va a haber una separación. Entonces acá podemos ver hiatos. Dice, las dos vocales no se pronuncian dentro de una misma sílaba, sino que forman parte de distintas consecutivas. La H intermedia entre dos vocales no impide que éstas formen hiato. Albahaca, dehesa, desahogo, ahogo, azahar,
cohesión, conestar, cohecho. Y hay que leer bien estas observaciones. En métrica poética se llama hiato la disolución, bueno, esta parte. Las palabras diptongo, tritongo y el hiato son sustantivos, no adjetivos, por lo tanto no es correcto hablar de palabras o de sílabas diptongas, tritongas, hiatas. El término aiptongo suele usarse como sinónimo de hiato. Bueno, vamos a ver las clases de hiato ahora. Entonces el hiato tiene que tener una acción intermedia. Sí, una separación. La A- separación. Acá prácticamente vamos a ver con los ejemplos. Cuando se combinan dos vocales iguales, sean abiertas o fuertes, o cerradas, débiles. Entonces pueden ser dos fuertes o cerradas, débiles. Y tiene como una pausa. Como habíamos dicho, al decir uy y iu son diptongos, pero acá tenemos cuando se va repitiendo, por ejemplo, la palabra i. Entonces todo lo que repite i es hiato. Mismo que tenga un acción intermedio, ¿verdad? Sí, tiene una pausa a lo intermedio. Sería la causa. Sí. Ahora entiendo. Por ejemplo, a ver, afrikaans tiene acá acento. Cooperación, ¿verdad? Cohorte. Microondas. Este es el caso que es como que más recurrente, ¿verdad? De que siempre que aparece en el examen esto, le pregunta, por ejemplo, la alternativa que tienen todas las palabras en diptongo, ¿verdad? Las cuales todas sean diptongos. Y de repente así le pone un tita o chita, ¿verdad? Entonces, tipo, eso hay que tener en cuenta siempre. Esto. Cuando la I se repite, entonces hiato. Y también la U. Du, viro. PLE. Acá por ejemplo se nota bastante, ¿verdad? Por lo menos en el caso de la E, que es fuerte porque hay un acento también, ¿verdad? Acá tenemos otro caso cuando se combinan una vocal abierta o fuerte y otra vocal abierta diferente. Teatro, caer, anchoa, poeta, roedor, boer, ahogo, aéreo. Entonces conviene también hacer el silabeo, ¿verdad? Con los sonidos para identificar si hay pausa, ¿verdad? Y más si hay también acento, como este, po, tico. Entonces esta parte pueden usar para hacer una lista, porque este, por ejemplo, esta información es del libro de Macedonia. Prácticamente es el libro que se usa en toda la UNA. Como yo les dije, o sea, siempre les digo, ¿verdad? Siempre sacan cosas de los libros, que son de los libros base. Entonces, teniendo en cuenta este Profe, listado, ¿sí? ¿ese no es el libro de lengua española? Sí, está en el Drive. Inclusive pueden encontrar ahí también esta parte. Sí, yo justo encontré un resumen de un libro de esa clase. Justo me estaba
recordando de esos temas. ¿Cómo? No te escucho bien. Justo tenía un libro Sí, de estos temas y se llama Lengua Española. sí, de Macedonia. No me acordé el jueguito. Sí, Así mismo. exactamente. Pero es como Entonces, y sí, o sea, todo lo que está ahí, tipo, estamos sacando para hacer como un pequeño resumen, ¿verdad? Después, obviamente, vamos a usar ese libro para ver las partes de lo que sería lectura comprensiva, ¿verdad? Comprensión lectora, que es el tema que más sale en el examen, ¿verdad? Entonces, en el examen les va a aparecer un texto, y de acuerdo al texto, van, les va a ir preguntando cosas, ¿verdad? Y como les había dicho, 15 a 20 ejercicios son así los sueltos como estos, ¿verdad? Que son muy directos. Bueno, el último caso se combina una vocal cerrada tónica con una vocal abierta átona o viceversa. Una vocal abierta átona con una vocal cerrada tónica. Entonces acá hay acento en la I, que es débil, alegría. Entonces, hiato, porque hay separación. Insinúe, hay acento en la U, entonces hay también un corte ahí. En, en fríe, río, entonces acá hay hiato. Maíz, país, baúl, Raúl. Ahínco. Acá por ejemplo dice prohíbe. En el otro, por ejemplo, estaba prohibir. Entonces acá cuando hay acento gráfico, acento diacrítico ya cambia. María. Entonces también para la práctica, escribir 5 palabras que contengan hiato por combinación de dos vocales iguales y 5 de dos vocales abiertas diferentes. Entonces acá tenemos, inclusive podemos copiar otra vez de acá, ¿verdad? ¿Qué fue ese sonido? Levantó la mano. ¿Qué pasó, Carol? tengo que salir un rato y voy a tener que cortar por Dale, Carol. mil disculpas. Sí, vamos a estar subiendo las clases y vamos a ver también para volver a dar en la semana. Dale, está bien. Dale, Mil disculpas. dale, tranqui, saludos. Entonces acá tenemos para hacer la práctica. Entonces, combinación de dos vocales iguales, ¿cuál puede ser? Combinación de dos vocales. Sí, iguales. Ay, espérate. ¿Que no estén ahí? No, y igual nomás acá vamos a usar. Semi-inconsciente. Acá vamos a ir, ¿no? Alba, Ay, no. albahaca, corte, cooperación, dehesa, creer. Higiénico también, aunque esté la H. Sí, Porque no hay nada que les... Es decir, que sí se separa. sí. Después tenemos vocales abiertas diferentes. Teodoro, peor, croar, golear, poético. Entonces hay bastantes. Después tenemos el punto 2. Escribe 10 palabras que contengan hiato por combinación de una vocal cerrada tónica
con una vocal abierta átona, o viceversa, en el cual una vocal abierta átona con una vocal cerrada átona, cerrada tónica. Ejemplos: cerrada Ma- tónica con una vocal abierta átona. Sale. Este sería María, ¿verdad? Por ejemplo. María, Raúl. Así es, egoísmo. Ujú. El 3, todos vocablos contienen hiato. Este había marcado luego, creo yo, una vez. Era la opción C. Chiita, porque tiene la I, que se repite dos veces. Búho, prohíbe, y mo. Es la opción C. Los triptongos. Entonces, Una nomás la respuesta correcta. C. Ah, Marque la letra A, B, C, D, E. Entonces tenemos triptongos que sean ya tres vocales, ay. ¿verdad? De combinación de tres vocales contiguas que forman una palabra, una sola sílaba, dice. Los triptongos están formados por una vocal abierta o fuerte, A, E, o EA, que ocupa la posición intermedia entre dos vocales cerradas o débiles, que serían la I y la U, ninguna de las cuales puede ser tónica. Acá tenemos la gran lista: estudiáis, wow, averigüéis, despreciéis, asociéis, vía oral. Entonces acá las débiles no tienen acentuación, o sea, no son tónicas. Eh, También ejercitario, nada más que para practicar. Escribir 10 palabras que contengan triptongo: Santigüey, Gualeguay, asociéis. Acá hay bastante también: Paraguay, Uruguay, buey. Arriba también había bastantes: estudiéis, etcétera. En la siguiente lista subraye las palabras que contengan triptongo. También liáis, habituéis, gualagüey, vía oral. A ver, adecuéis, miau, tu, tu, liquáis, enviéis, buey, guay. Ahora vamos a ver. Ahora sí ya podemos ir pasando a otros temas. Ya vimos lo más importante. Esta parte solamente es como para tener más teoría de la parte de diptongo y tener un poco más de palabras, ¿verdad? Que puedan usar para hacer su lista, ¿verdad? También lo que sería hiato, si quieren repasar un poco más, ¿verdad? Ahora vamos a ver la acentuación gráfica de palabras monosílabas y palabras polisílabas. En cuanto a las monosílabas, las palabras de una sola sílaba se escriben sin tilde: fe, ve, ya, mes, sol, bien, dio, fue, vio, guión. Son excepción a esta regla las palabras monosílabas que se escriben con tilde diacrítica. Entonces, hay excepciones, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. A ver.
Acentuación gráfica de las polisílabas. Las reglas de acentuación gráfica de las palabras polisílabas están formuladas teniendo en cuenta dos factores: el lugar que ocupan ellas, la sílaba tónica y la letra en la que terminan. Entonces hay que tener en cuenta la sílaba y la letra en la cual termina para poner el acento. O, a ver, según el lugar que ocupa en ellas la sílaba tónica, las palabras de más de una sílaba pueden ser en español agudas, llanas o graves, esdrújulas o sobreesdrújulas, tal como se explica en el siguiente cuadro, ¿verdad? Agudas, la sílaba tónica es la última, sería el último. Colibrí, acentuación en i, mirar, con mayor fuerza, ¿verdad? Al final, mirar. Talón, también. Vemos que hay un acento en la o, porque termina en n. Después tenemos llanos o graves. La sílaba tónica es la penúltima. Ángel, celeste. Después tenemos acá martes. Entonces la del medio. Esdrújula, la sílaba tónica es la antepenúltima. Entonces, esta es última, penúltima, antepenúltima. Página, típico, único. Sobre esdrújulas, la sílaba tónica es anterior a la antepenúltima sílaba. Entonces, última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima. Esto también de repente puede salir uno también dentro de lo que sería la unidad 2. Para saber según su posición, ¿verdad? La clasificación en agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas solo afecta a las palabras de más de una sílaba. Las palabras monosílabas, de ser tónicas, no se consideran agudas. Los monosílabos solo se clasifican en tónicos. Entonces es tipo una excepción. Esto puede ser trampa para el examen. Les puede poner, por ejemplo, entre las alternativas la palabra tú con acento. Y entonces van a creer que es aguda, pero no, ¿verdad? Acá te dice que no son considerados. Aquellos cuya única palabra se pronuncia con acento prosódico. De, sol, ven. Y átonos. Aquellos que carecen de acento. De, con, su. O sea, tanto los que no tienen como los que sí tienen y son monosílabas no están dentro de esta categoría, ¿verdad? De aguda, llana o grave o esdrújula o sobreesdrújula. Acentuación gráfica de las palabras agudas. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en n o en s, no precedidas de otra consonante, o sea que antes de ellas no tienen que venir otras consonantes. O en las vocales a, e, i, o, u. Entonces acá tenemos un ejemplo. Razón lleva acento porque termina en n. Compás tiene acento porque termina en s, lo que acá dijo. En ns tiene acento las agudas. A ver, acá, comité, revisó, iglú. Las palabras agudas no llevan tilde en los siguientes casos: cuando terminan en consonante distinta de n o s. Actriz, amistad termina con z, amistad termina con d, escribir termina con r, relax termina con x, reloj termina con j, ¿verdad? Trigal termina con l. Entonces no llevan acento, pero siguen siendo agudas. Cuando terminan en más de una consonante,
entonces no se pone acento, ¿verdad? Compos, ST, doble consonante. Snooks, BS. Mammoths, TS también. Minigolf, no se pone acento porque es doble consonante. Roquefort también, doble consonante. Zigzags también. Cuando terminan en I, también no lleva acento. Convoy, Wirigay, Virrey. Luego vemos la acentuación gráfica en palabras llanas. Entonces, esto también tenemos que leer. Acá, por ejemplo, nos dice que las palabras llanas se escriben con tilde en los siguientes casos. Cuando terminan en consonante distinta de N o S. Dólar, lápiz, referéndum, Tibet, tórax, túnel. Entonces, cuando terminan en consonante distinta de N o S, llevan tilde. Cuando terminan en más de una consonante. Bíceps, acá sí lleva, ¿verdad? Acento. Seaboard, cuando tienen. Entonces, las llanas son totalmente contrario a las agudas. Las agudas, cuando terminaban doble consonante, no tenía acento, pero las llanas, cuando hay doble consonante, sí tiene acento. Clarence, forceps, records, western, 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 western. Cuando terminan en I, sí tienen acento, o sea, es contrario a la aguda totalmente. Jersey, jockey. Las palabras llanas no llevan tilde cuando terminan en N o S, ya dijimos, no precedidas de otra consonante, o en vocales A, E, I o U. También. Margen, acá no tienen tilde, ¿verdad? Margen, puede terminar en N. Crisis, no tiene acento, ¿verdad? O no llevan tilde porque terminan en N o S. Lata, ¿verdad? No tiene acento, ¿por qué? Porque termina en vocal. Parque, bici, libro, tribu. Entonces vamos a ir bajando. Por último, las sobresdrújulas. Las esdrújulas y sobresdrújulas. Las palabras drújulas y sobresdrújulas se escriben siempre con tilde. Entonces ahí, por lo menos esto solamente tiene una característica. Siempre tienen acento las esdrújulas y sobresdrújulas. Análisis, cóselo, hábitat, rápido, recítenoslo, llévesemelas. La tilde diacrítica en palabras monosílabas y bisílabas, lo que dijimos a un comienzo, ¿verdad? De por qué las monosílabas no están dentro de lo que sería el esquema de agudas, llanas, graves o esdrújulas. Vamos a ver, ¿verdad? La tilde diacrítica se usa en monosílabos y bisílabos para diferenciar palabras que se escriben igual pero tienen distinto significado y entonación. Los monosílabos generalmente no llevan tilde, salvo en estos casos diacríticos, ¿verdad? Entonces los monosílabos generalmente no llevan tilde, a excepción de los casos de tú, que es pronombre, versus tú, que es un artículo posesivo, ¿verdad? El, que es pronombre, y el de artículo. Mi, que es pronombre, y mi, que es posesivo también. Y también para marcar verbos como sé, de saber o ser, versus se de pronombre
o de que es acento de dar, o de que es preposición. Entonces tenemos acá algunos bisílabos que tienen dos sílabas. Eh, para estudiarlo un poco. ¿Cómo? Adverbio interrogativo exclamativo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuán? Adverbio interrogativo exclamativo. ¿Cuán lejos está el sol? ¿Cuánto? También cuando tiene acento. ¿Cuándo? Adverbio interrogativo exclamativo. ¿Cuándo vienes? Entonces interrogativo. ¿Dónde? Es también interrogativo. O sea, lleva acento. ¿Quién? Pronombre interrogativo exclamativo. Lleva acento. La acentuación de las palabras compuestas. La acentuación de las palabras compuestas depende de si se escriben juntas, sin guión, también con guión, o si terminan en mente, ¿verdad? Entonces hay tres tipos. Entonces tenemos juntas, sin guión, luego con guión y terminadas en mente. Si se unen sin guión, la acentuación sigue las reglas generales, pero solo se aplica al último componente. Ejemplo, décimo, séptimo. Entonces, décimo deja de tener su acento y pasa, ¿verdad?, a tener el segundo miembro, ¿verdad?, que es el adjunto, ¿verdad?, que sería séptimo. Si se escriben con guión, cada componente mantiene su acento. Si lo tenía. Entonces acá tenemos un guión y queremos hacer esta palabra compuesta de decir lógico matemático, ¿verdad? Entonces cada uno lleva su acento. Y los adverbios en mente. Se mantiene el acento del adjetivo original, si lo tiene. Ejemplo, rápida más mente. Entonces se junta todo y se dice rápidamente y queda el acento porque termina en mente. Se comportan como una palabra simple y su acento recae en el último componente. Se aplican las reglas generales de acentuación, pero la tilde solo se pone si la necesita el último componente. Lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Estos serían los ejemplos. Décimo, séptimo, se usó solamente el séptimo. Tío vivo, corta uñas, entonces se pone el acento en la U. Palabras compuestas con guión, tenemos ahí físico más químico, físico químico con acentos a ambos miembros, ¿verdad? Teórico más práctico, teórico práctico, lógico más matemático, lógico matemático. Ahora vamos a hablar de lo que serían palabras compuestas con sufijo mente. Sufijo, entonces como estuvimos viendo, es lo que, o sea, serían sílabas que están después de una palabra primitiva, ¿verdad? Entonces acá tenemos el adverbio, lleva tilde si el adjetivo del que deriva la tiene. Si el adjetivo no tenía tilde, el adverbio tampoco la lleva. Entonces, sufijo quiere decir, entonces, esta palabra mente, ¿verdad? Lo que viene después de esta palabra base. Rápidamente. Y dice que en estos casos siempre llevan acento, si es que tenía la palabra. Acá por ejemplo solamente no tiene acento porque sola no tiene acento. Tenemos algunos otros casos
Entonces acá dar más me es de esta forma verbales con pronombres átonos. Estas palabras compuestas, ¿verdad? Tienen una forma verbal y pronombres. Llevan tilde en el componente verbal solo si este la tenía como palabra independiente. Si al unir los pronombres se convierte en una palabra esdrújula o sobresdrújula, siempre se acentúa. Entonces, en este caso, dame es dar más me, ¿verdad? Ahora, dámelo, ¿verdad? ¿De dónde proviene? Del verbo da, después me, y después lo, ¿verdad? Verbo, después acá, inclusive artículos y la palabra me, ¿verdad? La forma verbal da no lleva tilde, pero al añadir dos pronombres, me y lo, se convierte en esdrújula. Bueno, esto por ejemplo, el 2.6, estamos a punto de terminar ya. A modo de entender nomás, ¿verdad? El uso, ¿verdad? De los signos. Signos de puntuación, ¿verdad? Que serían el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, la raya, las comillas, los signos de interrogación y exclamación y los puntos suspensivos. También así el guión. Esto tienen ahí en la imagen si quieren leer un poco. Punto se utiliza para señalar el final. Coma separa elementos dentro de una oración. Dos puntos usados para introducir listas, citas. Punto y coma utilizado para separar enunciados relacionados dentro de una misma oración compleja. Entonces punto y coma se utiliza cuando la coma, ¿verdad? Está un poco difícil de utilizar, ¿verdad? Porque la coma es como que tiene que ir en secuencia. Por ejemplo, yo estoy diciendo una oración y es prácticamente para citar cosas. Eh, por ejemplo, fui al almacén y compré eh, azúcar, hierba, jabón y tomate, ¿verdad? Entonces estuve usando la coma para hablar de un solo tema, de ir al almacén. Ahora el punto y coma se usa cuando uno quiere decir en una oración dos ideas diferentes de ese mismo tema. Entonces yo puedo decir acá, mis padres viajaron a Europa, punto y coma, eh, fueron solos porque no le llevaron a nadie. Entonces habla de lo mismo, pero hay dos partes. Puntos suspensivos indican una pausa prolongada. Corchetes pueden encerrar palabras, frases o números. Paréntesis utilizados para incluir información adicional o secundaria. Signo de interrogación, pregunta, ¿verdad? Signo de exclamación, denota exclamación, emoción o mandato. Raya se utiliza para indicar diálogos. Comillas encierran citas textuales, ¿verdad? Que alguien dijo algo. Guión conecta palabras compuestas, lo que acabamos de ver recién, o separa sílabas en una palabra dividida entre dos líneas. Famoso, nosotros le damos doble raya y continuamos abajo, ¿verdad? Pero el guión ya hace esa función. Asterisco se utiliza para indicar notas al pie, hacer un énfasis, listar elementos. Apóstrofo indica la omisión de letras o números y también se utiliza en posesivos en inglés. Barra se utiliza para separar elementos y también en fracciones matemáticas. Barra inversa utilizada en informática. Doble barra
a veces se usa como una barra divisoria más fuerte que la barra simple. Barra vertical utilizada en matemáticas. Doble barra usada comúnmente en programación. Llaves, signo doble, que se utiliza para agrupar elementos, como paréntesis también. Y párrafo, símbolo utilizado para referenciar secciones o párrafos en documentos legales. Letras mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas se usan para dar énfasis y distinguir nombres propios como personas, lugares y organizaciones. Eso es importante. Y marca el inicio de un enunciado. Las minúsculas son la grafía base y se usan para la escritura general y los nombres comunes. Entonces, nombres comunes serían ya cualquier sustantivo, ¿verdad? Después tenemos uso de las mayúsculas. Con la grandes rasgos. Al inicio de un texto enunciado, nombres propios, siglas y acrónimos, todo mayúscula, ONU, RAE, números romanos, mayúscula, títulos y nombres de publicaciones. Uso de las minúsculas, nombres comunes, árbol, casa, penicilina, palabras en general, palabras derivadas. Casos especiales. O sea, esto menciona nomás de que la gente a veces usa mal por estos casos especiales, ¿verdad? Para dar énfasis, para publicidad, y así, ¿verdad? Esta parte. Mayúsculas en tildes, por ejemplo. Las mayúsculas también llevan tildes según las reglas generales de la acentuación. Las abreviaciones gráficas, siglas y acrónimos, lista de símbolos alfabetizables. Las abreviaciones gráficas son el término general para abreviaturas, siglas y acrónimos. Son formas de escritura reducidas de palabras o frases para ahorrar espacio y tiempo. Las siglas se forman con las letras iniciales de las palabras. Entonces esas son las siglas iniciales de las palabras. Y a veces se leen como una. Como una palabra. Acrónimos. Mientras que los símbolos como metro, centímetro, etcétera, gramo, son representaciones que por ser abreviaciones técnicas y científicas no deben confundirse con las abreviaturas. Acá tenemos abreviaciones gráficas, abreviaturas, que sería abreviar, acortar palabras. En vez de decir página decimos pack, ¿verdad? Por páginas. A por alto. ¿Qué son las siglas? Letras iniciales de los elementos que componen una expresión compleja. UNICEF, IVA. Entonces son palabras iniciales, impuesto al valor agregado. Acrónimos son siglas que se han llegado a lexicalizar y se pueden leer como una palabra compuesta. PYME, radar, SIDA o láser. Entonces, la palabra SIDA ya es un acrónimo. ¿Por qué? Porque estas pequeñas iniciales, ¿verdad? Ya tienen un léxico, ya de por sí ya significa algo para la gente. Otro. Ejemplos, siglas, entonces pueden ser PYME, SIDA, IVA. PYME, pequeña y mediana empresa.
símbolos, plata, aluminio. Abreviaturas, es diferente entonces. Avenida, página. Acá por ejemplo falta el acrónimo que vimos recién, que es prácticamente esto, ¿verdad? Son siglas que se han llegado a lexicalizar. Entonces, prácticamente es lo mismo decir siglas que acrónimos. Entonces, esta es la sigla, pero cuando la gente le conoce más por su nombre, ya es un acrónimo. Y el último punto, la escritura de secuencias que pueden escribir en una o más palabras con prefijos. Pre viene antes. Fijo hace referencia a una palabra primitiva o fija o base. Y sufijos tiene que ver ya con lo posterior. Vamos a ver también extranjerismos y latinismos y expresiones numéricas. Entonces los prefijos se escriben unidos a la palabra base. Ejemplo, en la palabra extraterrestre nosotros tenemos la palabra base que es terrestre, que es el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces al decir extra quiere decir que es algo que no es terrestre, ¿verdad? Prevista, entonces acá tenemos vista, palabra base, y pre, que es el prefijo. Después tenemos que también se pueden unir por guión: anti, OTAN, pro, Obama, sub 21, ¿verdad? Palabras con sufijos. Los sufijos siempre se escriben unidos a la raíz de la palabra, sin guiones ni espacios intermedios, para formar una nueva palabra. Entonces la palabra nación se le junta al istmo, o sea, nacionalismo. Casa, las palabras ita, casita. Ahora algo muy importante que hay que manejar también: extranjerismos y latinismos. Esto, por ejemplo, también es bueno de repente ir buscando también y ir viendo. La RAE distingue entre formas adaptadas y no adaptadas. Extranjerismo, entonces, o sea, lo que viene del extranjero, palabras que usamos. No adaptadas o crudos se escriben en cursiva, entre comillas, si no se dispone de cursiva, para señalar que son ajenos al sistema ortográfico del español. Esto sí es que vamos a estar utilizando a rajatabla, ¿verdad? Ejemplos: software, ballet, gourmet, statu quo, honoris causa. Todas son palabras extranjeras. Prácticamente tenemos desde las en inglés, en latín, ¿verdad? Y los que son adaptados se escriben en redonda, letra normal, como cualquier otra palabra del español: whisky del inglés, croissant del francés, mitin del inglés. Expresiones numéricas es la forma normal de expresar los números. Las reglas para escribir números en cifras o palabras varían según el contexto, pero en general se recomienda el uso de palabras para los números que se pueden expresar en una sola palabra, del 0 al 30, y las decenas, centenas y millares redondos. Y para los textos literarios o poco técnicos, ejemplo: 20, 100, 2 millones. Entonces se recomienda el uso de las palabras, o sea, escribir, ¿verdad?, a los números con letra. Se suelen usar cifras en contextos científicos, técnicos, estadísticos o para números muy complejos. Ejemplo, y también se utiliza de esta forma. No hay problema, ¿verdad? Número como tal. Las expresiones numéricas pluriverbales se escriben separado.
tenemos entonces esta forma: 154.000, mientras que las unívocas se escriben unido, o sea, todo junto: 16, 22. Por acá puede ser 10 y 6. Acá puede ser 20 y 2 o 20 y 2. Los ordinales suelen escribirse en palabras. Entonces, forma ordinal: primero, segundo, tercero, cuarto, ¿verdad? Décimo segundo o décimo segundo. Son normas generales. Entonces ahí terminamos la parte teórica. Ahora vamos a subir, ¿verdad?, en lo que sería el drive estos ejercitarios para que ustedes puedan practicar de todo lo que vimos en la teoría. Entonces van a ir marcando lo que a ustedes les parece, ¿verdad?, la palabra correcta, y al final tienen las respuestas, ¿verdad?, de las palabras, de los ejercicios, ¿verdad? Prácticamente tienen para corregir después. Y ahí termina la unidad 2.